Bueno, vamos a ver la segunda parte de la clase detallada de preparaciones biológicas periféricas completas vitales. Como dentista general probablemente va a realizar uno de estos tipos de coronas durante su vida profesional. Coronas metal cerámicas, coronas cerámicas que tienen un núcleo fortalecido en su interior y las coronas monolíticas. Ahora, las dos primeras tipos de corona, la metal cerámica y la cerámica con núcleo fortalecido, tienen las características de presentar dos materiales. Una estructura interna, que es de una aleación metálica o bien de un tipo de cerámica muy resistente, y encima de esa estructura interna un material de recubrimiento cerámico para mejorar las características estéticas. Ahora, la corona monolítica se realiza en un solo tipo de material cerámico, el cual eventualmente puede ser pigmentado y no se considera que esa pigmentación aumente considerablemente el espesor de la corona. Este es un ejemplo, esto es un diente odontológicamente tratado acá en lateral con un sistema metal resina compuesta muy extraño. Este también tiene endodoncia, tienen una espiga metálica en su interior, un canino con espiga obviamente que es de níquel cromo y acá atrás otro diente odontológicamente tratado con una espiga que es de aleación alto noble, por eso se camufla un poco mejor por el color de la aleación. Y estas eran vitales, esta está parcialmente recubierta con resina compuesta. Preparaciones yuxagingivales. Y este es más o menos el resultado del caso antes de aplicar la cerámica. Estos son los núcleos que son de dióxido de circonio tradicional, o sea, de alta opacidad o de muy baja translucidez, como quiera verlo. Y lo que hay acá atrás, creo que este puente de acá, esta estructura era de níquel cromo, si me recuerdo, y el resto eran todas estructuras internas metálicas de aleación de níquel cromo. Bueno, eso se recubrió, modelo de trabajo por arrastre, cerámicas recubriendo los núcleos o estructuras internas, metálicas o cerámicas, sector anterior que presentaba los núcleos de dióxido de circonio. Acá se nota la diferencia de translucidez, porque el color de la cerámica es el mismo, pero la translucidez aquí cambia el aspecto con lo cual uno la percibe, y obviamente las de arriba con núcleo fortalecido son mucho más hermosas. Bueno, y la paciente por alguna razón quedó feliz con esto, quedó relativamente aceptable, la sonrisa ayudó mucho. Y esto implica que las preparaciones biológicas, cual tener diferentes materiales con diferentes características, presentan algunas diferencias en cómo se hace el tallado. Y específicamente entre las metal cerámicas y las coronas cerámicas con núcleo, hay una diferencia que marca otra diferencia más. Es que el chamfer de la metal cerámica se puede realizar con mucha facilidad, con profundidades desiguales, sacrificando la estética, por ejemplo, en el caso de las superficies palatinas o linguales, que van a ser menos visibles, en cervical. En la corona cerámica, en cambio, se hace un chamfer de profundidad homogénea, o sea, del mismo profundidad de desgaste, en la cara libre, vestibular y palatina o lingual. Y eso implica que de alguna forma en las metal cerámica hay que unir el chamfer de 1,2 milímetros en vestibular con el chamfer de 0,5 en la cara palatina o lingual. O sea, se produce la cara proximal y en la parte media de la cara proximal una transición entre estos 1,2 milímetros de profundidad en vestibular hasta 0,5 en la cara lingual. En cambio, las cerámicas, como tienen el chamfer de la misma profundidad en todo el contorno de la preparación, no presentan transición proximal. Siempre tienen un chamfer de algún tipo, chamfer convencional o chamfer modificado, que es bastante popular para las coronas cerámicas. Estos son ejemplos de metal cerámica en el sector anterior, el cual probablemente no va a realizar mucho, pero se ve que en vestibular hay una profundidad más marcada en el chamfer y en palatino hay una profundidad muy superficial. Esto es un chamfer de 0,5 y en vestibular tenemos un chamfer de 1,2. Pero en la cara proximal se nota que el chamfer, de tener cierta profundidad importante hasta acá, lentamente empieza a desaparecer en dirección hacia palatino y termina siendo de 0,5 solamente milímetros de profundidad. Y lo mismo ocurre acá. 0,5 milímetros en lingual, esto es un molar inferior, 1,2 en la cara vestibular, aquí en cervical, y en la cara proximal empieza a achicarse el chamfer desde los 1,2 hasta alcanzar 0,5 en lingual. En cambio, las coronas cerámicas como esta, el chamfer es un poco menos variopinto porque tiene la misma profundidad en todo su contorno. Tiene, por ejemplo, 1,2. Esto tenía núcleo. Ahora, en las monolíticas, el chamfer también tiene la misma profundidad en todo su contorno, pero el chamfer en sí mismo es de menor profundidad. Se hace un desgaste más superficial con las coronas monolíticas. Es un desgaste más controlado. O sea, el desgaste siempre es controlado, pero es un desgaste más contenido en tamaño. Bueno, como ejemplo, un tallado de una corona periférica de metal cerámica de la transición, tomamos este diente 1,6, lo desgastamos acá abajo, se ve las caras proximales,
son bastante bajas, un muñón de poca altura, por lo tanto agregué cajas proximales para mejorar la forma de resistencia de la preparación biológica, o sea, la resistencia al desalojo o a la dislocación de la corona. Básicamente esto es para que la corona quede mejor anclada en el diente. Ahora, con respecto a la cara oclusal, a su tallado, si se fija, se conservaron los surcos principales, que están representados acá, y en líneas generales se conservó más o menos la zona donde aparecen los rodetes, o son más prominentes, los rodetes triangulares de la cara oclusal. Acá. Todas estas líneas son zonas que son más altas en la preparación biológica, porque es la zona, digamos, de mayor prominencia de los rodetes triangulares de la cara oclusal. Ahora, específicamente con respecto al tema transición, esta área que está en verde es la área que está amplificada acá. Y si se fija el chamfer, hasta acá tenía 1,2 milímetros, de hecho prácticamente hasta esta línea naranja, que es donde empieza la transición. De aquí empezó a achicarse el chamfer. Aquí tenía aproximadamente 0,9 a 1 milímetro en la parte media de la cara proximal, aproximadamente. Y si continuaba achicándose hasta alcanzar los 0,5 milímetros que hay por el lado palatino. Esto también significa que el chamfer, en este caso vestibular que estoy marcando acá, de 1,2 milímetros aproximadamente, continúa desde la cara vestibular a una parte de la cara proximal. Da un poco la vuelta hacia la cara proximal, por decirlo de una manera coloquial. Y el lingual, el chamfer lingual, que en este caso es de 0,5, hace exactamente lo mismo. Termina en la cara palatina, en este caso, se continúa con la misma profundidad hasta acá, y en esta sección comienza a aumentar de tamaño hacia vestibular. Pero la moraleja de esto es que la profundidad del chamfer se continúa un poco en dirección a las caras proximales, un par de milímetros. Ahora, según los diferentes materiales, las preparaciones biológicas son un poco distintas como ya hemos estado viendo. Metal cerámica, en general la COT de 2 a 6 grados es la más aceptada. El desgaste de borde incisal generalmente se hace de 2 milímetros. Antiguamente se recomendaban hasta 2,5, pero hoy en día lo vamos a dejar en 2 milímetros. Y básicamente, si necesita más estética, tal vez deba cambiar a un núcleo fortalecido, si la estética es algo tan importante. La cara vestibular, acá, se desgasta en dos ángulos y tiene algunas características de profundidad que son un poco confusas. Vamos por parte. La cara vestibular se desgasta generalmente, los 2/3 cervicales se desgastan con un ángulo que sigue el eje de inserción protésico. Sin embargo, el último tercio, por esta curvatura que tiene la cara vestibular en forma natural, no permite hacerlo con este ángulo. Hay que cambiar de ángulo y se desgasta con un ángulo diferente acá, para poder obtener 1,5 milímetros de espesor, de manera de meter la estructura metálica por dentro y cubrirla con suficiente cantidad de cerámica para que parezca un diente. Ahora, en cervical va a pasar que por el contorno dentario, la forma que tiene el contorno dentario, no se va a poder lograr 1,5 milímetros acá abajo. También es un poco peligroso desde el punto de vista pulpar. Esta zona tiene poco grosor de esmalte y básicamente 1,5 milímetros implicaría que se gastó mucha dentina en dirección hacia la pulpa. De manera que, afortunadamente, el chamfer, la profundidad del chamfer siempre es un poco menor a la profundidad de desgaste del resto de las caras. Y en este caso el chamfer normalmente tiene 1,2 milímetros de profundidad y con eso basta y sobra. Note la altura a la cual se están haciendo las mediciones. Están un poco separadas las mediciones de 1,5 milímetros de acá, de la cara vestibular, a la zona de la transición cervical, que está puesto mucho más hacia cervical, la zona de medición. Y eso es común para todas las coronas. Bueno, en palatino cervical se pueden gastar 0,5 milímetros dejando metal en la corona a la vista sin cerámica encima, porque nadie la va a ver, de manera que esa zona queda oculta. Pero el ángulo con el cual se talla esto es en referencia a los 2/3 cervicales vestibulares. Por eso se talla primero siempre la cara vestibular y después la palatina. Lo que le pasa a la cara palatina es solidario a lo que se talló en la cara vestibular. Si se equivocó en el ángulo de la cara vestibular, va a arruinar también la cara palatina. De manera que tenga cuidado con la cara vestibular, tállala primero y deje la lista primero antes de pasar a la cara palatina. Siempre. Ahora, en palatino, estas dos zonas que son cóncavas en ambos, sentido mesiodistal y en sentido cérvico-oclusal en forma natural, que es como una cucharita, la preparación biológica hace exactamente lo mismo. Se desgasta cóncavo en sentido cérvico-oclusal y cóncavo en sentido, imaginación, aquí, mesiodistal, o sea, hacia la cara delantera y la trasera del diente. O sea, se conserva la anatomía natural simplificada, con esa biconcavidad, con cóncavo en ambos sentidos, curvo en ambos sentidos. Y el desgaste generalmente empieza con un milímetro aquí en la zona sobre el cíngulo, medido en esta zona, hasta alcanzar aproximadamente 1,2, digamos, en la zona donde están las barras azules acá, alcanza 1,2 milímetros. O sea que el borde incisal tiene que tener 1,2 milímetros. A veces se exige un poco más, pero generalmente con 1,2 basta y sobra en general.
Y proximal, no olvide, esto tiene transición proximal, porque tiene un chamfer de 1,2 en vestibular y tiene un chamfer de 0,5 acá. En la cara proximal tiene que, en alguna sección media, tiene que empezar a disminuir desde vestibular hacia palatino, tiene que empezar a disminuir la profundidad del chamfer de forma gradual. Esa es la transición, con 0,9 a 1 milímetros en la parte media de la cara proximal. Ambas caras, la mesial y la distal. Ya, con unas metal cerámicas en posteriores pasa algo bastante similar. La COT es de 2 a 6 grados para que tenga fricción y tenga anclaje, digamos, por fricción clara, porque esto no va cementado con cemento adhesivo. La cara oclusal se desgasta a 2 milímetros, superficies funcionales como el borde incisal, 2 milímetros. La cara vestibular o sorpresa se desgasta a 1,5 milímetros. Se tallan los 2/3 cervicales paralelos o en relación al eje de inserción para lograr esta COT de 2 a 6 grados. Y el chamfer, de nuevo, sorpresa, tiene 1,2 milímetros de profundidad también. Así que tiene elementos comunes. Y en palatino cervical se talla con 0,5 milímetros, donde está marcado acá en verde, que obviamente va en relación al tallado vestibular, a los 2/3 cervicales vestibulares, se talla con ese ángulo para que dé una COT total de 2 a 6 grados, digamos, al momento de hacer el tallado. Así que se ocupa de nuevo como referencia siempre la cara vestibular. Eso se ocupa siempre para simplificar la explicación. Ahora, la cúspide soporte en este caso, que en este caso es la palatina, porque es un premolar superior. Si fuese un molar o premolar inferior, funcionaría al revés. En ese caso, la cúspide de soporte es la vestibular. Hay que tener cuidado con esta cúspide de soporte porque es sumamente curva. Por lo tanto, ser sumamente curva y estar involucrada dentro de la tabla oclusal, digamos, de la zona de que se va a masticar, con la cual se va a masticar, se va a triturar el alimento, con la tabla oclusal del diente antagonista. Esta zona trabaja harto, la zona que está marcada aquí en azul. Toda esta sección entre la línea azul y la línea naranja trabaja un montón, haciendo trabajo masticatorio. Por lo tanto, se desgasta con un ángulo más o menos marcado, con un cambio de dirección bastante brusco, brutal, digamos, de manera a asegurar una gran cantidad de espacio acá y que tenga 1,8 a 2 milímetros cerca de la punta de la cúspide acá, de manera que asegure un grosor de aleación metálica y de la cerámica recubrimiento de manera que no se fracturen. Y también de manera de que se pueda hacer una forma dentaria que no interfiera con la oclusión. De esa manera hay un poco de espacio con el cual podemos modificar la forma y permitir la función correcta del paciente. Y obviamente tiene transición proximal desde vestibular hacia palatino, en forma gradual. En la zona media tiene 0,9 a 1 milímetro de profundidad el chamfer, más o menos a esta altura de acá, más o menos cuando esté pasando desde vestibular hacia palatino. Ahora, cambio de folio parcial. Corona cerámica con núcleo fortalecido, o sea, dos materiales, dióxido de circonio o podría ser también un disilicato y litio interno, también podría ser, recubierto con más cerámica encima de tipo comillas feldespática, o sea, cerámica de recubrimiento altamente estético, no muy resistente, pero sí muy hermosa en cuanto a posibilidades estéticas. La cota es de 6 a 12 grados, es diferente a la metal cerámica, tiene una cota un poco, una conicidad un poco mayor, un poquito más convergente cada pared. El borde incisal se desgasta 2 milímetros, igual que una metal cerámica. Vestibular se desgasta 1,5 milímetros con dos ángulos. Los 2/3 cervicales van con un ángulo y el tercio más incisal de la cara vestibular aquí se desgasta con un ángulo diferente. La terminación normalmente es un chamfer convencional o modificado profundo de 1,2 milímetros en vestibular, igual que una metal cerámica, pero en palatino hacemos un chamfer de 1,2 milímetros de profundidad. O sea, hacemos un chamfer profundo también por palatino o por lingual. Y este ángulo de esta mini pared chiquitita que se va a formar acá también se talla en relación a los 2/3 cervicales vestibulares. O sea, primero la cara vestibular, después la cara palatina. Y el ángulo acá tiene que coincidir más o menos con los 6 o 12 grados, el ángulo con que se talla esta cara chiquitita acá. Que es una cara enanita, no ayuda mucho en el anclaje, pero algo ayuda. Y palatino, los 2/3 coronarios, la parte que es bicóncava, o sea, que es cóncava en sentido cérvico-oclusal y que es cóncavo también en sentido mesiodistal, como una cuchara, mirada desde atrás, se desgasta generalmente con 1,2 milímetros de profundidad como máximo. A veces se gasta con un poco menos, pero normalmente se pide que tenga 1,2 milímetros de profundidad. De manera que también remova un poco más de estructura acá, porque el desgaste, si se fija, sobre el cíngulo, también debiera ser de 1,2 milímetros. Se puede aceptar un poco menos, pero normalmente es de 1,2 milímetros. Ese es el tallado tradicional. De esta forma se sabe que funciona cualquier tipo de material. Y proximal no tiene transición. Ya, en las coronas cerámicas con núcleo fortalecido posteriores, funciona de una manera que ya le va a resultar más conocida. Esto es núcleo fortalecido, material cerámico. Por lo tanto, COT de 6 a 12 grados. Las paredes opuestas tienen que tener ese grado de convergencia hacia oclusal.
La cara oclusal desgastada 2 milímetros. Igual que una metal cerámica, superficie funcional con dos materiales, generalmente 2 milímetros. Cara vestibular, 1,5 milímetros de profundidad, desgastada en dos ángulos, los dos tercios cervicales vestibulares, se desgastan en relación al eje de inserción protésico para que en forma final se pueda conseguir después una COT de 6 a 12 grados. El chamfer profundo en vestibular, 1,2 milímetros. En palatino cervical, acá, se desgasta con un chamfer de 1,2 milímetros, o sea, de la misma profundidad de desgaste que en el chamfer vestibular. Y el ángulo con el cual se desgasta es en relación a la cara vestibular, a los dos tercios cervicales vestibulares. Esta sección cervical es la que manda, los dos tercios cervicales. Con ese ángulo se hace la referencia para desgastar la cara palatina, lo cual al final, forma final de darnos un grado de convergencia entre ambas caras de 6 a 12 grados en forma final. Y lo que está marcado aquí en esta línea azul, que es parte de la cara palatina, esto es una cúspide de soporte, en este caso, que es superior, volvemos a lo mismo, fuertemente curva, recibe cargas oclusales intensas, por lo tanto, necesita un desgaste con un cambio de dirección más o menos marcado, que se nota menos acá porque es más profundo el desgaste, pero el desgaste acá tiene que cazar prácticamente 2 milímetros cerca de la punta. Básicamente en la punta acá deberíamos tener 2 milímetros también, y acá en lo posible tener cerca de la punta tener 2 milímetros también de profundidad. Y proximal nuevamente no tiene transición, desde vestibular hacia palatino. Ahora, una corona cerámica de un material, que es la monolítica, cuidado, esto está en rojo puesto acá arriba, porque se confunden generalmente. Las monolíticas se hacen con desgastes más superficiales. La COT de 6 a 12 grados, igual que cualquier corona cerámica. El borde incisal, eso sí, aquí es donde viene la diferencia. Se gasta 1,5 solamente para alojar un material, por ejemplo, disilicato de litio, por ejemplo. O algún tipo especial de dióxido de circonio también puede ser. Vestibular se gasta 1,2, no los 1,5 de las otras coronas. Y el chamfer, por lo tanto, tiene tendencia a quedar con 1 milímetro de profundidad y generalmente con eso basta. De hecho, también se pueden tallar con 0,8, pero por simplificación, desgaste máximo para una monolítica 1 milímetro. Y estos son los desgastes máximos los que estamos presentando. En palatino cervical, zona de línea de terminación, 1 milímetro. Y este tallado con la misma relación de ángulo con respecto a los dos tercios cervicales vestibulares. O sea, los dos tercios cervicales vestibulares mandan con qué ángulo se va a hacer el desgaste en esta mini pared chiquitita que hay acá en palatino, que es enanita, que tiene que cumplir con la condición de 6 a 12 grados porque si no queda retentiva y la corona no entra. Y palatino, la zona que es bicóncava, exactamente lo mismo, se gasta con 1 milímetro. Cóncavo en sentido mesiodistal y en sentido cérvico-oclusal. O sea, en este sentido cérvico-oclusal, cóncavo y cóncavo en el otro sentido, siguiendo la anatomía natural que tiene el diente, que es bicóncavo. Y en proximal no tiene transición, porque teníamos un chamfer de 1 milímetro acá y teníamos un chamfer de 1 milímetro acá. Esto es monolítico, el caso un poco especial, desgaste más superficial. Entonces, como resumiendo, ayuda a memoria, la diferencia entre una metal cerámica que está acá a la izquierda anterior y una con núcleo fortalecido anterior es que esta zona palatina, tanto en el chamfer como en la zona bicóncava, se va a desgastar con una profundidad que es un poco diferente. Va a ser 1,2 acá y aquí probablemente va a tener 1,2 milímetros de profundidad casi desde el inicio. En cambio, la metal cerámica, en esta zona se puede hacer una progresión desde los 0,5 hasta 1,2 cerca del borde incisal. Y en el sector posterior también la gran diferencia que va a haber es que, bueno, no tiene transición, obviamente igual que en el caso anterior, porque el chamfer palatino va a ser de menor profundidad en la metal cerámica y de mayor profundidad en la que tiene el núcleo fortalecido. Y esa es la diferencia. Y no tienen transición, ni esta ni las de coronas anteriores. Bueno, vamos a hacer desgastes dentarios. ¿Con qué día los gastamos? Con un instrumental de corte rotatorio. Colocado un instrumental rotatorio, una turbina. Si tiene una turbina de alto torque para hacer prótesis fija, es un buen momento para sacarlo. También puede ser una turbina eléctrica, porque las piedras son enormes y la cantidad de estructura dentaria que hay que retirar también es enorme. De manera que una forma de agilizar un poco el proceso de tallado es usar algo que tiene más potencia. Obviamente con una refrigeración extra, porque turbinas tienen tendencia a recalentar el diente, como usted ya sabe. Y lo que vamos a usar son piedras diamantadas casi exclusivamente. Para alisar superficialmente la superficie de la dentina se pueden usar fresas de 12 hojas, por ejemplo, o 18 hojas. Son muy buenas, pero son muy difíciles de encontrar y son un cacho para encontrar el diámetro y la forma que uno quiere.
De manera que las piedras diamantadas, aspecto son una maravilla. La cantidad de formas que hay es enorme y la cantidad de granos, porque hay granos azules y rojos acá, también es bastante amplia. Nótese, lo que vamos a usar van a ser piedras cilíndricas de extremo redondeado 0,10 en grano azul y rojo. La mismo largo de 8 milímetros, en este caso de largo extremo activo, vamos a usar piedras cilíndricas también de extremo redondeado 0,18, sumamente gruesa, en grano azul y rojo. Balones de rugby, notas en diámetro 0,23, que es el diámetro máximo, como usted ya sabe, medido más o menos acá, de la parte media de la piedra, más o menos en este caso, que es un balón de rugby, con punta. Entonces, en grano azul y rojo. Y una piedra aguja que no está en grano rojo, está solamente con un grano azul, no tiene banda acá. Bueno, dentro de este kit como básico o elemental, yo les sugeriría que agregasen esto, una piedra cilíndrica extremo redondeado de 8 milímetros de largo, en 0,14 en grano rojo. No es tan difícil de encontrar y ayuda mucho para usar a las caras proximales para terminar de dar la forma al chamfer, terminar de alisar la cara proximal y a veces tallar una parte importante de ella, porque hay poco espacio y necesita un chamfer que va a tener transición, en el caso de la metal cerámica, o que va a ser bastante profundo, en el caso de las coronas totalmente cerámicas, con núcleo. Y a veces la piedra 0,18 no entra para poder hacer eso, pero una 0,14 sí entra y permite manejar el chamfer bastante bien, de manera que quede un chamfer correcto, digamos, con buena perfección marginal. Ahora, ¿cómo se hace la secuencia de desgaste? Hay que tener cuidado porque existen dos secuencias de desgaste, las dos son correctas, pero no hay que mezclar cosas. Para realizar los desgastes hay que usar algún tipo de secuencia, una forma de poner un poco de orden en qué momento se desgasta cada cara. Esta es la secuencia tradicional, que es la con la que aprendió a trallar la mayor parte de la gente, en cual se desgasta primero la cara cruzal o borde incisal, o sea, aquella superficie que es sumamente funcional, que recibe gran cantidad de carga directa, y después se gasta en este orden la cara vestibular, después la lingual y después las proximales. O bien existe una secuencia inversa, en que se desgastan primero las caras axiales, o sea, la cara vestibular, la cara lingual después, las proximales, y finalmente se desgasta la cara cruzal o borde incisal. Ahora es importante que no mezcle diferentes caras al momento de realizar el tallado porque va a perder la referencia. Cuando empieza a desgastar el diente y el diente empieza a desaparecer, básicamente uno empieza a desorientarse. Si tiene desgastado, por ejemplo, casi a su profundidad total, forma inicial, el borde incisal, ya va a tener esa zona con la forma más o menos definitiva que debería tener. De manera que eso le va a servir de orientación. Lo mismo ocurre especialmente con la cara vestibular. Trate de no mezclar caras. Por ejemplo, la vestibular parcialmente tallada, después una cara proximal, después la cara lingual, después terminar la cara vestibular y después la otra cara proximal. Porque se va a desorientar, se va a perder y va a terminar, por ejemplo, generando zonas retentivas o va a dejar una pared proximal, por ejemplo, con una angulación que es muy distinta a la angulación de la otra pared opuesta. Por lo tanto, no va a tener la COT. De manera que va a generar retenciones o va a generar una COT excesiva. Ah, un mini videíto. Bien, con estos modelos de yeso pintados vamos a ver rápidamente una secuencia de tallado. Primera etapa, primera tiempo operatorio es de gastar el borde incisal. En este caso, angulado hacia 45 grados hacia palatino, más o menos siguiendo la forma del borde incisal natural, aproximadamente. El desgaste llega a dentina, lo que sea amarillo en el centro, así se ve. Segunda etapa, desgaste de la cara vestibular, primero, en dos direcciones, ligeramente curvo, si se fija, siguiendo la forma de la cara vestibular, que es ligeramente curvada, no es plana. Y la tercera etapa, en la cual teniendo la cara vestibular ya más o menos definida, podemos tallar la cara palatina, cara opuesta, que en este caso se talló básicamente de dos maneras distintas, digamos. La zona cervical palatina, que se puede tallar aproximadamente paralela a los dos tercios cervicales vestibulares, como se ve acá, y la zona que es cóncava, bicóncava en realidad, en sentido cérvico-oclusal y en sentido mesiodistal. Aquí ya se descontactó, se eliminó el tejido que hay dando el punto de contacto y se talló la cara proximal. Siguiendo todo esto, el eje de inserción protésico es algo muy importante, especialmente las caras proximales, que dan el mayor valor de anclaje de la preparación biológica. Bueno, y ahí está todo el tejido removido. Esta es la preparación biológica terminada ya. Se usó el eje de inserción protésico como referencia, se redondearon los ángulos, se dio una COT de unos 8 o 10 grados aproximadamente. Y uno de los aspectos importantes en un incisivo central, o en un incisivo en general, es que la cara palatina, la zona que es cóncava de la cara palatina, tiene concavidad en sentido cérvico-oclusal
y en sentido mesiodistal. Es más evidente realmente el sentido cérvico-oclusal tal vez que el sentido mesiodistal. Y esto es para que recuerde que el interior del diente está la pulpa, puesto en una preparación biológica vital, así que el diente todavía tiene la pulpa viva en el interior. Y tomar todos los cuidados para que eso siga así. Bueno, la secuencia tradicional, primero que tiene que tener es una medida o una manera para poder registrar los desgastes que usted va a realizar. Una llave de silicona, puede ser un estampado termoformado también, pero la llave de silicona es de los más comunes, con una sonda periodontal milimetrada, o sea, una sonda Carolina del Norte, de la Universidad de Carolina del Norte, en realidad. Y los tiempos operatorios usted ya sabe, primero puede tallar surcos de orientación, que vamos a explicar ahora, después reducir el borde incisal o la cara oclusal, las caras libres después, la vestibular primero y la palatina o la lingual después, caras proximales, que implica primero descontactar, primero quitar el punto de contacto y después tallar la cara proximal, y después hacer la corrección de ángulo y terminación superficial, o sea, dejar ángulos redondeados, por ejemplo, definir bien el chanfle y todo eso, y dar una textura superficial como una tiza, o sea, un alisado o comillas pulido. No queda con brillo, queda como una tiza, es ligeramente mate la superficie dentaria desgastada de esta forma final. Y ahí recién va a tener la profundidad final de desgaste. Primero que hacemos tallados surcos guías, no lo hacemos siempre, pero a veces es recomendable hacer. Y son estos surcos que se tallan con la piedra cilíndrica extremo redondeado 0,10, los dos tercios cervicales siguiendo el eje de sesión protésico, y el último tercio cervical, acá, está hecho con otro ángulo. Lo va a entender un poco mejor en las siguientes diapositivas después. El borde incisal también aquí se le aplicaron surcos guía de 1 milímetro de profundidad. Esto es solamente para hacer un desgaste ultra rápido, porque esto va a llegar en forma final 2 milímetros. Pero estos surcos que se hicieron aquí a continuo tienen a esta altura un cambio de dirección para dejar los dos tercios cervicales siguiendo aproximadamente el eje de sesión protésico y el último tercio para compensar la convexidad excesiva de la cara vestibular con otro ángulo relativamente suave. En la cara oclusal también se pueden hacer surcos de orientación de 1 milímetro de profundidad para tener más o menos la angulación y más o menos cuánto es 1 milímetro para que empiece a desaparecer el surco, uno sabe que ya alcanzó la profundidad de desgaste de 1 milímetro. De manera de agilizar el tallado. Ahora, los surcos guías desaparecen cuando uno hace el tallado final. Por lo tanto, no son buenos indicadores para determinar la profundidad final de los desgastes, porque básicamente desaparecen y después el surco ya no existe. Viene el tallado del borde incisal o de la cara oclusal. Ahora, el borde incisal normalmente se talla con un ángulo de entre 30 y 45 grados hacia palatino, o sea, la piedra queda ligeramente inclinada con respecto a la cara vestibular, digamos, hacia atrás. Y logramos más o menos, aquí no se ve bien porque está mal puesta la sonda en la foto, pero logramos más o menos 1,8 milímetros más o menos de profundidad. Aquí está un poco mejor, digamos que no se alcanzan a tener 2 milímetros todavía, porque hay que alisarlo y regularizarlo con piedras rojas. La cara oclusal es algo parecido, se desgasta 1,8 milímetros, 1,7 milímetros de profundidad más o menos. Los surcos guía desaparecen, como usted ve acá, no quedan rastros los surcos guía, que tenían 1 milímetro originalmente. Esta es la vista desde vestibular acá abajo. Y esta es la vista desde palatino. Nótese que la cara palatina, la parte cercana a la cúspide, ya se desgastó y aquí tiene más o menos 1,7, 1,6 milímetros de profundidad porque va a quedar en forma final con 1,8 a 2 milímetros cerca de la punta. Cúspide de soporte, cosa importante, molar superiores. Después viene el tallado de la cara vestibular y después de la cara palatina igual. Los dos tercios cervicales, como ya habíamos hablado, se tallan siguiendo el eje de inserción protésico con una piedra cilíndrica de extremo redondeado 0,18 para poder tener un chamfer acá abajo de 1,2 milímetros en forma final. Ahora, si se fija, esta angulación es eficaz aquí, dejó 1,2 milímetros más o menos de profundidad en esta sección, pero acá falta profundidad de desgaste, tiene 0,9 o 0,8. Entonces cambiamos la angulación de la piedra y de esa manera podemos desgastar los 1,5 hasta 1,2 milímetros acá que faltaban por ahora. Con las piedras rojas después terminamos de dar la profundidad a 1,5 milímetros en toda esta sección de aquí hasta acá que estoy mostrando. El chamfer debería quedar forma final con 1,2. Ahora nos introdujimos un poco la cara proximal con la piedra de mayor diámetro, por lo tanto acá abajo queda un chamfer también de 1, va a quedar con 1,2 milímetros en forma final. Después viene el tallado de la cara palatina, una vez que tenemos orientados los dos tercios cervicales de la cara vestibular. Y tallamos con una piedra, en este caso, delgada 0,10, porque es por una metal cerámica en este caso el tallado, supragingival. Y lo mismo, nos metemos en la cara proximal con esa piedra, dejando un chamfer superficial, un chamfer simple en este caso, de 0,5 hasta acá. Aquí queda la zona del punto de contacto todavía en diente natural. Ahora, en el caso de los dientes anteriores,
se debe desgastar de forma bicóncava, en sentido mesiodistal y en sentido cérvico-oclusal, con algo que sea convexo, una piedra, balón de rugby, por ejemplo. Y en este caso estamos viendo las profundidades por una metal cerámica que va de 1 milímetro aproximadamente sobre el cíngulo hasta 1,2 acá, estamos corrigiéndolo con la llave. Tiene que quedarnos con un pequeño exceso todavía porque hay que alisar con piedras rojas. Después realizamos el descontactado primero y el tallado después de las caras proximales. Con el descontactado vamos a usar esta piedra que es frágil y es media peligrosa porque se entierra con facilidad. Una piedra aguja solamente en grano azul. Con esto solamente vamos a abrir el punto de contacto como se ve acá. Y obviamente ponemos bandas de protección para el diente vecino porque si no le vamos a hacer un bonito desgaste al diente vecino. Aquí se perforó un poco la banda y tuve que correrla un poco. Esto está siendo sujetado con un portamatriz Toffelmayer, que es mejor que usar trocitos chicos de banda metálica con una cuña, porque al llegar a cervical con las piedras, las bandas empiezan a caer, a soltarse y a caerse. Además, las bandas de esa manera empiezan a estorbar también en el tallado. De esta manera quedan, digamos, convexas, porque quedan firmemente apretadas contra el diente vecino y no es necesaria una cuña, basta el puro portamatriz. Es diferente operatoria. Aquí se está viendo la piedra aguja como entra a cierta altura de la papila. Por ejemplo, unos 2 milímetros, por ejemplo, si vamos a dejar supergingida la preparación, entrar a 2 milímetros es una buena medida, de manera de poder dejar un margen para poder tallar y darle forma de chamfer después a esto. O sea, que va a quedar un exceso de tejido dentario acá que se va a arreglar después. Esto es descontactado. Para descontactar nos metemos con una piedra cilíndrica de extremo redondeado 0,10 en forma inicial y terminamos de dar más o menos la cot aproximadamente, no el chamfer, pero más o menos la cot y la profundidad de desgaste aproximada, porque hay poco espacio entre la preparación biológica y el diente vecino. Y después de eso, con piedras rojas, realizamos la preparación, o sea, retallamos en la misma secuencia, retallamos y terminamos de dar la profundidad de los desgastes con piedras rojas, del mismo diámetro y de la misma forma. En las caras proximales es posible que necesite una piedra 0,14, cilíndrica de extremo redondeado, en grano rojo, solamente en grano rojo. Y aquí corregimos la COT, que esto nos quede más o menos con, en este caso, 2 a 6 grados en lo posible, porque era metal cerámica, redondeamos los ángulos, esto solo lo vamos a hacer después con piedras rojas. Y damos las profundidades finales. Por lo tanto, no olvide eso. Talló con esta piedra, ocupa la misma forma en grano rojo para alisar y terminar de dar la profundidad de desgaste. Talló con esta piedra una cierta cara, tiene que usar la misma piedra en grano rojo. Y en las caras proximales a veces hay que agregar esta piedra cilíndrica 0,14 de extremo redondeado en grano rojo para poder tallar un chamfer convencional. Y en forma final lo que hacemos es medimos las profundidades de desgaste con nuestra llave de silicona y la sonda periodontal milimetrada. Carolina del Norte, la Universidad Carolina del Norte. Tiene que ser milimetrada la sonda y de buena marca, además, para que las medidas sean exactas. Aquí tenemos 1,2 milímetros en la zona del chanfer, lo cual está correcto. Nótese que esto entra perpendicular a la superficie que queremos medir. La parte media de la cara vestibular tenemos 1,5. Todo esto tendría que tener 1,5. De hecho lo tenía. Aquí estamos midiendo, aquí tiene 1,8 en este lado de la cara palatina cerca de la cúspide de soporte en esta sección de acá. Y en forma interoclusal tenía efectivamente 2 milímetros desde las puntas medias acá, fondo de fosa o surcos acá y punta de cúspide vestibular acá. Y aquí en palatino, como era una metal cerámica, tenemos solo 5 milímetros de profundidad de desgaste. Este otro caso de un molar es algo parecido, le faltaba un poco de profundidad en algunas partes. Aquí, por ejemplo, tenía un poquito menos de 1,5, tuve que repasarlo un poco. Y aquí está medido en la parte media donde el desgaste no es de 0,5 exactamente, porque los 0,5 se miden acá abajo, a nivel del chamfer. Los 0,5 del chamfer se miden acá abajo, en la zona cervical. Pero esta parte queda con un desgaste que es, siendo esta pared casi paralela con esta, por ejemplo, 6 grados de convergencia, está bien. Y en este caso también tenía cajas de retención en el molar. Bueno, eso, ojalá sirva. La parte práctica después la vamos a ver más adelante, cuando esté más cerca de la práctica real, digamos, de tallar dientes de verdad, digamos. Pero esto es más bien la teoría de cómo se hace una preparación biológica. Bueno, buena suerte, cuídense y cuiden a sus familias también y cuídenos a nosotros. Buena suerte.